De Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investment. Alberto, buenas tardes, gracias por la participación. Alberto, tenemos un problema con la comunicación, ¿me escuchas? Sí. Perfecto, lo tenemos ahí. La inflación, te decía, lo decíamos hace un momento, en los Estados Unidos, mostraba cierta resistencia a bajar, o al menos no con la velocidad que se quería. Hoy, según los datos de marzo, se registra un alza respecto a febrero. Sí, efectivamente, yo creo que el incremento que se vio en el índice general, que incluye alimentos y energía, fue una función, como estabas diciendo tú, Juan Carlos, del incremento en la energía, en el costo de la energía, que subió 2.6%. Nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar porque nos habían indicado a través del índice de precios al productor y del índice de precios al consumidor hace un par de semanas que eso iba a pasar. Entonces no hubo mucha sorpresa en ese sentido. Yo creo que en términos de alguna sorpresa, para llamar así, hablaría yo del ajuste que se dio en el incremento mensual que dio este índice Core PCE, que es el índice más importante para la Reserva Federal, sin incluir alimentos y sin incluir energía en febrero, porque hubo un incremento de ese número al alza y entonces hubo un cambio en ese sentido y por eso también tuvimos unos cambios en las expectativas que teníamos los analistas. Yo, por ejemplo, esperaba 0.26 mes a mes para el índice sin energía y sin alimentos, y subió 0.31. Entonces, un poquitico por encima de lo esperado, pero lo interesante fue la reacción del mercado, Juan Carlos, porque a pesar de que el número salió un poco por encima de lo esperado, el mercado reaccionó bien. Y yo creo que el mercado reaccionó bien porque al ver el número que salió ayer, que este número es parecido a este número, solo que en términos trimestrales y anualizados, el mercado se asustó a que este número que salió hoy fuese a ser peor y no lo fue, y por esa razón es que tuvimos ese relief rally, por llamarlo en inglés, y en términos de los bonos, del mercado de bonos, que también tuvimos una disminución de tasas de interés hoy. Hubo un aumento del ingreso en los hogares, 0.5%, pero también del gasto motivado por los servicios que mencionabas hace un momento. Hay precios demasiado volátiles, por ejemplo, los energéticos. Claro que sí. A ver, yo creo que en ese sentido hay un término que a mí, y yo te digo una cosa, Juan Carlos, yo estoy bastante impresionado con la resiliencia de la economía de Estados Unidos. Si hubiésemos conversado hace 6 meses tú y yo en este mismo segmento y estuviésemos hablando sobre cómo iba a estar la economía de Estados Unidos a finales de abril del 2024, yo te hubiera contestado que lo más probable es que el consumo en ese momento, o sea, hablando hace 6 meses, el consumo para abril del 2024 ya iba a estar creciendo a una velocidad mucho más mermada. Y no lo hemos visto. Y todo esto, pues digamos, ya está dando a que la gente comience a hablar. En Wall Street le dicen US exceptionalism. Básicamente que la economía de Estados Unidos es tan potente que es como Superman, que básicamente no puedes hacer nada y tú puedes tratar de trancar a Superman, pero no lo puedes tratar porque no lo logras porque es demasiado potente. Entonces la economía de Estados Unidos está dando unos visos muy interesantes de una resiliencia extrema, y los próximos meses, por eso es que hay tanta incertidumbre sobre si los próximos meses el Banco Central de Estados Unidos va a poder o no va a poder disminuir tasas de interés. Ya vemos algunos que decimos, a ver, Juan Carlos, esto tan bueno no dan tanto, después de haber subido las tasas de interés de una forma tan agresiva, tiene que haber una desaceleración de la economía. Y hay otros que dicen, lo que dice Alberto es equivocado y simplemente la economía de Estados Unidos está en un momento increíble y va a seguir creciendo fuerte a pesar del incremento de tasas de interés. Y obviamente cualquiera de esos dos escenarios tiene unas repercusiones totalmente contrarias dentro de los activos en el mercado. Quiero abundar un poco en esto que dices, con este índice, el PCE, que es el indicador preferido de la Reserva. ¿Cómo impactará finalmente en las reuniones de política monetaria? Hace unos días platicaba con analistas que se pronuncian porque van a disminuir sus estimaciones de recorte a las tasas. Incluso ayer mismo hay quien me contó que descartan que haya ajustes, por lo menos no en este año. Sí.
Pues mira, yo, Juan Carlos, yo sigo pensando que de aquí a julio del 2024 vamos a ver una de dos cosas. O un número de empleos mucho más débil de lo que espera el mercado, o un número de inflación mucho más benévolo de lo que espera el mercado. ¿Por qué espero eso, Juan Carlos? Lo espero porque yo estoy muy enfocado en el costo de los seguros automotrices en Estados Unidos y del costo de las rentas en Estados Unidos. Y yo creo que de aquí a julio, que todavía faltan bastantes meses, vamos a ver una sorpresa bastante positiva en alguno de esos dos números. Y si eso llega a suceder, el mercado se va a devolver a pensar que la Reserva Federal va a poder disminuir sus tasas de interés. Y la otra cosa que creo que sí va a pasar, porque muchos indicadores, por ejemplo, tú lees lo que dicen las empresas, lees lo que dicen, hay un índice muy interesante que le recomiendo a las personas que están viendo esta entrevista que lo sigan. Es el índice de generación de empleo generado por la red social LinkedIn, la que utilizamos los profesionales de las finanzas y abogados, etcétera, etcétera. Digamos, no, es como una red social de empleo. Y ellos tienen un índice, y el índice que ellos están mostrando una desaceleración muy significativa de la generación de nuevo empleo. Y eso no lo hemos visto en la data oficial. Pero lo que hemos visto en el pasado es que este índice que yo acabo de nombrar tiende a ser un indicador líder del índice del gobierno. Entonces yo creo que la evidencia lo que va a mostrar en los próximos meses es que sí hay una desaceleración de la generación de empleo, que vamos a ver unos datos positivos en inflación, y eso le va a permitir a la Reserva Federal disminuir las tasas de interés, aunque sea un par de veces este año. Yo sigo pensando 3 veces. La mayoría de los analistas piensan 2 veces hoy en día, y hay muchos analistas que están hablando hoy de una o ninguna, pero yo insisto en que lo más probable van a ser 3 veces de disminución de tasas. Ayer lo mencionabas hace un momento, se dieron a conocer datos del PIB en los Estados Unidos que mostraron una desaceleración incluso un poco más allá de lo esperado. Y hoy se conocen estos datos de inflación. Te pregunto, ¿cómo impacta esto al ánimo de los votantes en año electoral y principalmente al actual presidente Biden? Evidentemente, cómo tratar de convencer, por un lado, al electorado que la economía va en la dirección correcta, pero por otro, seguramente el otro candidato, el probable candidato, Trump, lo ocupará estos datos para poder atacar al contrincante. Exactamente, Juan Carlos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo llevo 24 años viviendo en Estados Unidos. Yo nunca había visto a una economía más boyante comparado con lo que estoy viendo en este momento en Estados Unidos. En este país, el que quiera trabajar tiene empleo. Eso es increíble. Y eso es una bendición, digamos, desde el punto de vista de un sistema económico. Sin embargo, de todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, al estar tan bollante la economía, efectivamente las cosas están muy caras. Las rentas están caras, la comida está cara, los autos están caros y las tasas de interés están mucho más altas. Entonces, las familias, digamos, de clase, de la mitad de la clase media, a pesar de que tienen empleo y a pesar de que han visto algo de ajuste al alza en su salario, no han visto un ajuste en la velocidad de ajuste o un ajuste en su salario que sea consistente con lo que se han incrementado los costos dentro de la economía. Déjame darte un ejemplo. Desde el inicio de la pandemia, el costo de asegurar un automotor en Estados Unidos se ha incrementado entre un 40 y un 50%. Déjame repetir eso, entre un 40 y un 50% el seguro del automotor, del carro. Y eso es muchísimo. Entonces mucha gente dice, ¿pero qué es esto? Entonces, a pesar de que hay mucho empleo y que la cosa se siente bien, etcétera, etcétera, y que la gente puede ir de vacaciones, puede salir a cenar con la familia, etcétera, el dinero no rinde como rendía antes. Y entonces eso se ve dentro de las encuestas, y por eso es que el presidente Biden lo califica a gran parte de la población, bueno, no gran parte, una parte muy importante de la población lo califica mal en lo que tiene que ver con la economía, porque sienten que el dinero no les rinde como les rendía antes. Está subiendo el gasto, el consumo, pero no se está, como decía, las cosas están más caras, no se está logrando comprar lo mismo a pesar de que haya datos positivos de la economía. ¿Esto tiene que ver también con el comportamiento del crédito? También, mira, digamos, en términos ha habido una disminución de la demanda de crédito. Esto tiene que ver con algo muy importante, Juan Carlos, que es que la mayoría de los norteamericanos, la gente en Estados Unidos,
Cuando pide crédito es para comprar bienes durables. Y sí hemos visto una desaceleración en la compra de bienes durables. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bienes durables lo compraron las familias durante la pandemia. A ver, cuando tú no gastabas en un café en Starbucks, o no gastabas en la gasolina que necesitabas para ir a trabajar, o en las llantas que necesitabas cambiarle a tu carro, etcétera, porque estabas trabajando desde tu casa, pues tenías más dinero, y ese dinero te lo gastaste para cambiar el sofá de la sala, o para comprar una nevera nueva, cosas así. Entonces, bienes durables, se vio un boom de consumo durante la pandemia, y como la gente compró tanto bien durante la pandemia, entonces en este momento está pidiendo menos crédito para esos bienes, y la otra razón obviamente es que las tasas de interés están altísimas. O sea, durante pandemia tú podías ir al dealer de Toyota y pedir prestado para comprarte un Toyota Camry a 72 meses a una tasa del 3,5%, 4% nominal. Una tasa increíble. Hoy en día no consigues una tasa menor a 9, 10% para comprar un automotor en ninguna parte, y así tengas el mejor crédito que tengas. Entonces, un tema muy importante de tener en cuenta en la razón por la cual al norteamericano del común y corriente le está costando más comprar bienes durables, porque las tasas de interés son mucho más altas. Entonces, el crédito que se está viendo es crédito más bien atado a la tarjeta de crédito cuando las familias gastan mucho en servicios. Claro, además una tasa de interés a un plazo largo, digamos un crédito hipotecario, pues también requieres de cierta confianza para poder decir si lo voy a adquirir o no lo voy a adquirir. Exactamente, exactamente. Alberto, agradezco mucho tu comunicación, tus comentarios, y espero poder conversar de estos temas. ¿Qué te parece en julio próximo para ver qué pasó con los pronósticos que nos hacías en temas de inflación? Claro que sí, excelente. Encantado. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí los tiene Alberto Bernal, director de Estrategia Global de